Con rể con gái, mẹ tặng hai đứa chìa khóa chiếc xe này. Ôi mẹ, chúng con không thể tin được. Chúng con cảm ơn mẹ rất nhiều. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es un momento pequeño, pero con un significado muy grande para Truong y Tío Nu. Cuando todo empieza a estabilizarse después de tantas dificultades, la madre de Truong le entrega inesperadamente la llave del coche, no solo para facilitarle los desplazamientos, sino como una forma de confiar en él y depositar sus esperanzas. ¿Te das cuenta? A veces el cariño no necesita muchas palabras. Un pequeño gesto basta para decirlo todo. Esa llave no es solo un medio de transporte, sino un mensaje claro. Cuida de la familia, permanece al lado de Tío Nu y Dui y busca la felicidad. Pero, ¿está realmente Truong preparado para asumir ese papel? Y detrás de la confianza de su madre, ¿habrá algo que aún no ha dicho? Si quieres seguir el camino de Truong y Tío Nu, mientras empiezan a construir una verdadera familia, no olvides dar like y suscribirte al canal ahora mismo porque esta historia todavía guarda muchos secretos por descubrir. El ambiente en la casa de Tío Nu todavía conservaba esa calma silenciosa después de días llenos de cambios, pero esa mañana todo parecía empezar a moverse cuando la madre de Truong, quien hacía poco había salido del hospital, se sentó erguida en la silla con una mirada firme, muy distinta a la debilidad que había mostrado antes. Soltó un leve suspiro y dijo como si lo hubiera pensado mucho, quería volver a la empresa ese mismo día. Sus palabras dejaron a Tío Nu y a Heli completamente sorprendidas. Se miraron entre ellas y la preocupación era evidente en sus ojos. Tío Nu fue la primera en hablar con una voz suave pero llena de cuidado, aconsejándole que descansara unos días más, porque su salud aún no estaba completamente estable. Heli también se apresuró a apoyar la idea diciendo que volver al trabajo tan pronto podría hacer que su condición empeorara. Pero la madre de Truong solo sonrió una sonrisa que era a la vez cálida y firme. Agradeció la preocupación de ambas, pero insistió en que ya se sentía mucho mejor. Para ella, haber estado hospitalizada tanto tiempo había retrasado el trabajo. Aunque sus colegas habían hecho lo posible por organizar todo por dentro, no se sentía tranquila. Su impaciencia se notaba en cada palabra. Tío Nu seguía sin sentirse segura y continuó intentando convencerla mientras que Heli no dejaba de preocuparse por la presión del trabajo y el posible impacto en su salud. El ambiente en la habitación se volvió ligeramente tenso, por un lado la preocupación sincera, por el otro una determinación difícil de cambiar. Y aún así la madre de Truong mantuvo su decisión. En su mirada en ese momento no solo había firmeza, sino también algo oculto, como si estuviera guardando una razón que no le permitía seguir descansando. En el silencio de la habitación, Truong y Ngok estaban de pie frente a frente, dos hombres que cargaban responsabilidades muy distintas, pero unidos por una misma persona, la señora Hang. La mirada de Ngok se volvió más seria al observar a Truong, y su voz reflejaba sinceridad mezclada con expectativa. Recordó lo sorprendido que se sintió al descubrir que Truong era hijo de la señora Hang, y no dejó de mencionar que ella lo había ayudado mucho en su trabajo. Para Ngok no era solo gratitud, sino también un vínculo que lo llevaba a desear que Truong regresara a su antiguo camino, volver a ser policía y continuar con aquello en lo que siempre había sido tan bueno. Pero Truong guardó silencio unos segundos antes de responder con una voz tranquila pero firme. Le agradeció a Ngok y admitió que algún día volvería a su antiguo trabajo, pero no ahora. Su vida había cambiado. Tío Nu acababa de pasar por momentos difíciles y ahora además llevaba dentro una nueva vida. Para Truong, en este momento lo más importante no era la carrera, sino la familia, estar al lado de Tío Nu Dui y el bebé que aún no ha nacido. Ngok no pudo ocultar su decepción, aunque también comprendía en parte esa decisión.
Mencionó las dificultades del pasado, los días en que la empresa quebró, los momentos en los que parecía imposible salir adelante, y también la ayuda que recibió de la señora Hang. Pero Truong negó suavemente con la cabeza y dijo que el éxito no solo viene de la ayuda de otros, sino también del propio esfuerzo de Ngok. La conversación fue bajando de intensidad. Truong miró directamente a Ngok y con un tono más profundo expresó que esperaba que siguiera acompañando a su madre y ayudando a que la empresa creciera aún más. Y en ese instante, entre los dos hombres ya no había diferencias, sino entendimiento, cada uno eligiendo su propio camino, pero ambos con la mirada puesta en la familia. Antes de marcharse, el ambiente en la casa de Tieu-nu se volvió extrañamente cálido, como si todas las dificultades recientes se hubieran calmado por un momento para dejar espacio a esos raros instantes de paz. La madre de Truong observaba a todos Truong Tieu-nu Dui, y en su mirada brillaba una alegría difícil de ocultar al ver que por fin ambas familias podían estar juntas en unión y cariño. Llamó suavemente a Truong y de manera inesperada le entregó la llave del coche. Al principio, Truong dudó en aceptarla, preocupado de que su madre se quedara sin medio de transporte. Pero ella solo sonrió y lo tranquilizó, asegurándole que ya tenía un chofer que la llevaba y traía que todo estaba bajo control. Tieu-nu y los demás también intervinieron, animándolo a aceptarla, porque ahora moverse ya no era solo por él, sino también para cuidar de Tieu-nu y del bebé que está por nacer. Finalmente Truong asintió y tomó la llave como quien acepta una muestra de confianza y una nueva responsabilidad. El ambiente se volvió más ligero mientras todos se preparaban para despedirse. Dui fue abrazado por ella, y esos abrazos y besos llenos de cariño hacían que cualquiera que los viera sintiera ese calor familiar. El niño no quería separarse, y ella le prometió que volvería pronto. Las despedidas y las palabras de cuidado se sucedían una tras otra, sencillas pero llenas de afecto. Cuando la madre de Truong, junto con Ngok y Heli, salió de la casa, todos los acompañaron hasta la puerta. No hubo lágrimas ni despedidas pesadas, solo sonrisas y miradas llenas de cariño. Y en ese momento uno se da cuenta de que después de todo, lo más valioso no es lo que se ha perdido, sino lo que aún se conserva: la familia. La puerta se cerró, devolviendo a la casa una calma cálida. Ahora solo quedaban Truong, Tieu-nu y Dui, una pequeña familia que había pasado por demasiadas dificultades, pero que poco a poco estaba recuperando la tranquilidad. Truong miró a su alrededor y soltó una leve risa, como si ni él mismo pudiera creer que un momento tan sencillo pudiera volverse tan valioso. Dui corrió hacia él con el cabello un poco desordenado después de varios días sin arreglarse. Truong se agachó, le acarició la cabeza y dijo de pronto: «Ven, aquí papá te corta el pelo». Dui levantó la mirada con los ojos brillando de emoción. Tieu-nu, de pie a un lado, observaba a los dos y dibujaba una suave sonrisa en sus labios. Sacaron una pequeña silla al centro de la habitación. Truong colocó con cuidado una tela sobre Dui, y cada movimiento suyo era lento pero lleno de concentración. El sonido de las tijeras clic clic se escuchaba de forma constante, mezclado con las risas de Dui, cuando Truong le hacía bromas. Tieu-nu estaba detrás, a veces acomodando el cabello de su hijo, sin apartar la mirada de ellos, una mirada llena de ternura y amor. Cuando terminó de cortarle el pelo, los tres se sentaron juntos alrededor de una pequeña mesa. Sobre ella solo había unas cuantas bebidas sencillas, pero el ambiente estaba lleno de cercanía. Dui contaba historias, Tieu-nu escuchaba, y Truong sonreía mientras miraba a madre e hijo, como queriendo guardar cada instante en la memoria. No había palabras elegantes ni grandes cosas, solo una familia sentada junta, pero precisamente esa sencillez era lo que hacía que el corazón se sintiera cálido. Después de todo lo que había pasado, Truong se dio cuenta de algo: que la felicidad a veces no es algo lejano, sino simplemente estar junto a las personas que amas en este mismo momento.
La tarde empezó a deslizarse suavemente sobre la casa, tiñendo las paredes con una luz dorada que entraba por la ventana. Después de ese momento sencillo, alrededor de la mesa, ninguno de los tres tenía prisa por hacer algo más. Era como si por primera vez en mucho tiempo, el tiempo mismo hubiera decidido ir más despacio para ellos. Dewey fue el primero en romper el silencio levantándose de la silla con energía renovada. «Papá, ¿jugamos?», preguntó con esa mezcla de entusiasmo e inocencia que solo un niño puede tener. Truong miró a Tieu-nu y ambos sonrieron casi al mismo tiempo. No hacía falta decir nada. «Claro», respondió él levantándose. «¿A qué quieres jugar?». Dewey corrió a buscar una pequeña pelota que había quedado olvidada en un rincón. La trajo como si fuera un tesoro y la levantó en alto. A esto, en cuestión de segundos, la sala se transformó. Los muebles parecían desaparecer y el espacio se llenó de risas, pasos apresurados y voces que se entrelazaban en una armonía imperfecta pero real. Truong se dejó llevar. Ya no era el hombre que cargaba responsabilidades, decisiones difíciles o recuerdos pesados. En ese instante solo era un padre jugando con su hijo. Se agachaba, corría detrás de Dewey, fingía perder, exageraba cada movimiento para hacerlo reír. Tieu-nu se quedó de pie unos segundos observándolos. Su mirada se suavizó y algo dentro de ella se acomodó como si finalmente encontrara su lugar. Luego, sin pensarlo demasiado, se unió al juego. «Eso no vale», dijo riendo cuando Truong dejó pasar la pelota a propósito. «Estoy dejando que gane», respondió él con una sonrisa cómplice. «No, yo soy el mejor», gritó Dewey abrazando la pelota con orgullo. La risa de los tres llenó cada rincón de la casa. Pasaron los minutos, quizás horas, sin que nadie los contara. En algún momento el juego se volvió más tranquilo. Dewey terminó sentado en el suelo, un poco cansado pero feliz, apoyándose contra las piernas de Truong. Tieu-nu se acercó con un vaso de agua y se lo ofreció. Despacio le dijo con suavidad. Dewey bebió y luego levantó la mirada. «Hoy es un día bonito». Esa frase tan simple hizo que Truong y Tieu-nu se miraran en silencio. No era solo un comentario infantil, era una verdad. «Sí», respondió Truong, «muy bonito». El sol empezó a esconderse poco a poco, y con él la luz cambió. La casa se llenó de tonos más suaves, más íntimos. Tieu-nu encendió una pequeña lámpara, y la calidez del espacio se hizo aún más evidente. «¿Tienen hambre?», preguntó ella. Dewey asintió inmediatamente. «Sí». Truong rió. «Eso fue rápido». «Siempre tiene hambre», respondió Tieu-nu con una sonrisa. Los tres se movieron hacia la cocina. No era un lugar grande ni lujoso, pero en ese momento parecía el corazón de la casa. Tieu-nu empezó a preparar algo sencillo. Truong se apoyó en la encimera observándola. Había algo en la forma en que ella se movía, en la tranquilidad de sus gestos, que lo hacía sentir en casa. «¿Te ayudo?», preguntó. «Sí», respondió ella sin mirarlo. «Corta eso». Le pasó unos ingredientes y él obedeció sin quejarse. Dewey, mientras tanto, se subió a una silla para mirar. «Yo también quiero ayudar». «Tú puedes». Truong pensó unos segundos supervisar. Dewey asintió con seriedad como si le hubieran dado un trabajo importante. «Estoy supervisando». Los tres volvieron a reír. La comida fue sencilla, pero nadie se quejó. Comieron despacio, hablando de cosas pequeñas, lo que le gustaba a Dewey, recuerdos del pasado, planes simples para los días siguientes. No había presión, no había miedo. Después de cenar, Dewey empezó a mostrar señales de sueño. Sus ojos se cerraban lentamente y su voz se volvía más suave. «Tengo sueño». Tieu-nu se acercó y le acarició el rostro. «Vamos a dormir». Truong lo levantó en brazos. Dewey apoyó la cabeza en su hombro casi de inmediato, confiado, tranquilo. Caminaron hacia la habitación en silencio. Era un momento frágil, casi sagrado. Tieu-nu acomodó la cama mientras Truong lo dejaba con cuidado. «Buenas noches», susurró ella. «Buenas noches», respondió Dewey ya medio dormido. Truong se quedó unos segundos más mirando a su hijo. Luego apagó la luz.
Cuando salieron de la habitación, el silencio volvió a envolver la casa, pero esta vez no era vacío, era paz. Ambos se quedaron de pie en la sala sin hablar. Hoy, empezó Tieu-nu, se sintió diferente. Truong asintió. Sí. Se sentó en el sofá y ella se sentó a su lado. No necesitaban llenar el espacio con palabras. A veces, simplemente estar ahí era suficiente. Después de un rato, Truong habló en voz baja. Gracias. Tieu-nu lo miró. ¿Por qué? Por quedarte, por confiar, por esto. Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada pensativa. No fue fácil, admitió, pero creo que valió la pena. Truong sonrió suavemente. Lo vale. Ella levantó la mirada y por un momento el mundo pareció detenerse otra vez. No había promesas grandiosas, no había declaraciones dramáticas, solo una certeza silenciosa. Se estaban eligiendo. El viento de la noche se coló suavemente por la ventana moviendo las cortinas. La casa respiraba con ellos. Tenemos que pensar en el futuro, dijo Tieu-nu después de un rato con un tono más suave. Lo sé. No todo será fácil. Nunca lo es. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Pero no estamos solos. Truong cerró los ojos un instante. Number. Y en ese momento entendió algo más profundo que cualquier decisión que hubiera tomado antes. La felicidad no era perfecta, no era constante, no era algo que se aseguraba una vez y para siempre. Era esto, un instante compartido, una risa, un gesto, una familia que a pesar de todo seguía adelante. La noche avanzó lentamente, pero ninguno tenía prisa por dormir. Había demasiado que sentir, demasiado que guardar, porque sabían en el fondo que estos momentos eran los que realmente importaban.